Hoy el traje de Ansó lo podemos disfrutar en su museo. Con entrada gratuita por esta jornada, los visitantes contemplan la indumentaria donada por los propios ansotanos. Cada traje era para una función de la vida diaria. Tenemos el traje de novia, tenemos el traje de alcalde, tenemos el traje de saigüelo. Algunos vecinos han sacado sus mejores galas a los balcones. Calzas, medias, delantales, todo con mucha historia familiar. Es una familia con mucha tradición del traje ansotano. Incluso mi abuela, que esta es su basquiña, la pintó Sorolla. Aunque ha habido quien se ha animado a salir a las calles como cada último fin de semana de agosto. Pues no me parecía justo que el coronavirus nos impidiese todo, nos impidiese la fiesta del 50 aniversario, nos impidiese todo tipo de fiestas, con casi una especie de reacción. Y la música también ha estado presente con la Jota de Ansó. Este año se cumplía el 50 aniversario de la fiesta con una programación especial que tendrá que esperar a 2021. Sí, vamos a hacer un guiño a Benito Pérez Galdós, a los condenados, donde se ambientó en este pueblo en su día, a principios del siglo XX, y también a Sorolla. Tradición y sentimiento que siempre continuará con el legado de los ansotanos. A las tradicionales alpargatas, trenzadera, basquiña o escapulario se le añade este año la mascarilla. En condiciones normales, este ropero municipal habría vestido a 100 ansotanos, pero la pandemia ha obligado a cancelar la fiesta. Solo Andrea y Eloy se ponen este traje, que significa mucho para ellos. Tenemos un lujo, es un tesoro, que las mujeres del ropero además se puedan dedicar a mantenerlo. Entonces, sí, bueno, es orgullo. Identificarnos también con nuestros antepasados y rendirles homenaje también. Una tradición que ya cuenta con cantera para el año que viene. Y les hubiera gustado mucho que este año se hubiera podido celebrar, pero el COVID-19 nos lo ha fastidiado. Estos trajes son un símbolo identitario desde la época medieval. Y se utilizó de manera cotidiana hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, cuando se empezó a hacer el Día del Traje, aún había ansotanos y ansotanas que vestían el traje de una manera cotidiana. Un arraigo que se respira por todos los rincones de esta localidad del Pirineo, aunque hoy toca priorizar la salud.